Hermanos y hermanas, pueden sentarse. Qué gozo el encontrarnos otra vez. Continuamos con la serie de Mateo. Si usted nos visita por primera o segunda vez, hemos estado predicando desde el capítulo 1 y ya vamos hoy justamente a terminar el capítulo 9. Y el capítulo 9, pues, sin duda alguna es la continuación de lo que Mateo ha querido venir enseñándonos acerca de Jesús. Jesús es el Mesías, es el Rey prometido. Y en esta tarde vamos a ver a Jesús mostrando quién Él es, su compasión. Hay una historia de un doctor veterinario, quizás usted la ha escuchado anteriormente, que en medio de una tormenta, mucha lluvia y oscura la noche, iba de regreso a su casa. Y cuando él iba de regreso a su casa, de camino, doblando en una de las esquinas, se dio cuenta que había un perro en una esquina, temeroso, recogido, temblando de frío. Y aquel veterinario en su vehículo, una SUV, se detiene el vehículo, sale mojándose del vehículo y toma a aquel perro que estaba tembloroso, temeroso, desnutrido, maloliente y incluso con llagas en su cuerpo. Ese es el típico perro que nadie quiere, que la gente patea en las calles. Es el típico perro que la gente le echa agua caliente para que no esté cerca de su casa. Y aquel doctor se detiene y con mucha compasión toma este perro, lo recoge, lo monta en su vehículo y se lo lleva a su casa. Por un tiempo el doctor decidió empezar a atender a este perro y empezó a alimentar al perro, empezó a vacunar al perro. Pero este acto de compasión es un acto que va más allá de lo normal. En el texto de hoy vamos a ver a Jesús revelándonos su corazón compasivo por la multitud. Y el texto de hoy nos introduce a una verdad en el capítulo 9, en los versículos del 35 al 38, donde vamos a ver cómo Mateo quiere recordarnos cómo Jesús asumió tan seriamente, diligentemente, esforzadamente su ministerio, movido en gran parte por su amor y su compasión. Y una vez más, yo no tengo otra cosa que quedar en asombro y darle gracias a Dios porque toca este texto en el momento en el cual se encuentra First Serving en español. Un momento donde hemos estado avanzando a pesar de la pandemia, hemos estado creciendo a pesar de la pandemia. Y el Señor nos quiere recordar algo valioso y que perdure. Recuerde que Mateo tiene una intención muy clara al escribir su carta y es demostrar que Jesús es el Rey prometido, es el Mesías esperado, es el Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Usted recuerda cuando estábamos en el capítulo 1 cómo Él fue descrito de esta manera: y le llamarán por nombre Emmanuel, porque traducido es Dios con nosotros. Mateo también quiere recordarnos a través de su evangelio que el reino de los cielos ha llegado y que Jesús es ese Rey que iba al frente, un nuevo reino, un nuevo Rey. Cuando leemos estos versículos que vamos a leer a continuación, vamos a ver algo interesante. Y es que en el versículo 35, Mateo una vez más hace un resumen de todo lo que Jesús ha venido haciendo. Léalo, vamos a leer el versículo 35 al 38. Versículo 35 y dice: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, todas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque éstas estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando usted lee el texto, usted se va a dar cuenta de que estos versículos claramente quieren comunicarnos, primero, cómo Jesús
es el principal obrero de su reino. Cómo Jesús es movido por la compasión, pero también cómo Jesús está invitando a sus discípulos ahora a asumir el rol de obreros al reino. Y si usted ha estado con nosotros desde el principio de la serie, puede ir al internet en cualquier plataforma, Spotify, iTunes o YouTube. Usted va a darse cuenta que cuando Jesús inició el ministerio, Él inició solo. Luego Jesús hizo ministerio acompañado de sus discípulos, y los discípulos estaban aprendiendo mientras Jesús veía. Y lo que vamos a ver en este texto y en la próxima semana es luego a Jesús invitando a sus discípulos a involucrarse en la obra. Así que el sermón de hoy tiene un propósito claro, viendo el ejemplo de Jesús, viendo cómo este texto nos enseña tanto acerca de Jesús, cómo Él diligente, esforzadamente hacía ministerio, cómo tiene compasión por la gente y cómo ahora nos invita a ser parte de eso. El sermón de hoy persigue en esta tarde animarnos a que, aprendiendo del modelo de Jesús, nos convirtamos en obreros a tiempo completo, que miramos con compasión al necesitado y que estamos comprometidos con la causa de Cristo. Así que el título del sermón es este: un obrero del reino a tiempo completo. Un obrero del reino a tiempo completo. Y déjame hacerle una salvedad antes de iniciar. Si usted es cristiano, si usted se dice ser cristiano, este mensaje es para usted. Yo sé que la mayoría de las personas que están aquí son cristianos. Probablemente tengamos personas que crean que son cristianos y otros que no lo son. Pero si usted es cristiano, este sermón es para nosotros. ¿Cómo luce un obrero del reino de los cielos a tiempo completo? ¿Cómo luce? Bueno, viendo el ejemplo de Jesús, vuelvo y digo, aquí la figura principal es Jesús, pero viendo el ejemplo de Jesús, lo primero que vemos es que un obrero del reino a tiempo completo trabaja arduamente en el reino. Trabaja arduamente, como Jesús lo hizo. Lea el versículo 35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús es la referencia, Jesús es el modelo. Ahora yo quiero que aprendamos de Jesús. Jesús, dice el texto, que recorría todas las ciudades y todas las aldeas. No era un tour que Jesús estaba dando. Esto no era él no iba con un guía turístico para que vean, mira Jesús, y esta aldea tal, y esta aldea tiene tal nombre, y fue fundada, y los primeros habitantes, no. Jesús aquí tiene muy claro cuál es su misión, y Jesús ha asumido con compromiso y diligencia su misión. Según un historiador judío del primer siglo llamado Josefo, él dijo que en Galilea habían probablemente 204 ciudades y pueblos, y algunas 3 millones de personas. Yo quiero que por un momento ahora usted se imagine a Jesús visitando todas las aldeas y todas las ciudades. Jesús en su humanidad, claro, se cansaba, pero eso no lo detenía. Jesús en su humanidad, claro, tenía hambre, tenía sed. Nosotros sabemos por otros textos que Jesús no tenía dónde poner su cabeza. Lo que sí sabemos es que Jesús estaba diligentemente visitando todas las ciudades y no la discriminaba. Si eran grandes, si eran pequeñas, si eran de lujo o si no eran de lujo, si eran ricos o pobres. Visitaba todas las aldeas, toda parte que él tuvo en Galilea visitando, lo hacía con mucha diligencia, pero claro, con un enfoque también muy definido. Si usted observa, usted se va a dar cuenta que Jesús estaba trabajando arduamente, sin comodidad, sin carro. Aquí no había trenes. Si usted tenía un burro, era un privilegiado. No había mucho mecanismo de transporte. De hecho, recuerde que había sido el Imperio Romano quien había iniciado a desarrollar las carreteras. Así que no había mucha gente, o muchos medios de transportarse. No habían aviones. Pero yo veo aquí un Jesús no negligente, no perezoso, pero comprometido con lo que el Padre le había encomendado. Sin comodidad,
sacrificialmente. Jesús estaba trabajando arduamente. Jesús no se acomodó y él dijo, bueno, yo soy Dios, aquí yo soy el Mesías. Y como han hecho muchos líderes religiosos y falsos líderes religiosos, que vengan acá. Que ellos vengan y hagan una fila para que me conozcan. De hecho, nosotros sabemos por Filipenses capítulo 2, versículo 6, que dice que él, aun cuando él existía en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, Jesús trabajaba arduamente. Cuando yo veo el ejemplo de Jesús, indiscutiblemente tengo que entender algo. Un obrero del reino no debe de ser un haragán. No sé cómo le dicen en su país, vago. Un cristiano, sustitúyalo. El primer obrero del reino que vemos es Cristo. Fue valiente, esforzado, trabajador. Pero Cristo estaba muy comprometido con la misión que Dios le había encomendado, que el Padre le había encomendado, y él había asumido con diligencia esto. Lamentablemente nosotros tenemos una generación que es la generación del confort. Una generación donde el confort se ha convertido en nuestro Dios, donde justificamos nuestra pereza, donde vivimos a merced del entretenimiento, dándole prioridad a esas cosas más que a nuestro llamado de vivir por la causa del reino. Piénselo. Nosotros nos justificamos. Yo alabo a Dios y bendigo a Dios por todos aquellos que vienen a reunirse, a adorar a Dios a las 3 de la tarde, porque mucha gente a esta hora está en un sunap, está durmiendo. Y muchos vienen de tan lejos como Waxahachie, de tan lejos como Prosper, de tan lejos como Fort Worth, y están aquí, gloria a Dios por eso. Y la verdad es que el reino de los cielos no es un reino que tiene como Dios el confort, ni la comodidad, sino a Cristo. Pero mire 3 cosas que identificaron el ministerio de Jesús. En qué Jesús trabajaba esforzadamente. Primero, enseñaba en la sinagoga de ellos. Versículo 35. Segundo, proclamando el evangelio del reino. Y tercero, sanando de toda enfermedad y toda dolencia. Extendiendo misericordia y compasión a aquellos que eran rechazados por la sociedad. Todos los que eran rechazados eran estos, los que no tenían esperanza. Los ciegos, los leprosos, los enfermos, los paralíticos. Y Jesús estaba ahí. Y déjeme decirle, a mí me encanta porque Jesús no solamente andaba diligentemente en estas aldeas y ciudades haciendo el ministerio, sino que Jesús había definido claramente cómo iba a alcanzar a esta gente. Primero enseñando, segundo proclamando el evangelio y tercero teniendo misericordia y compasión por el necesitado. Recuerde que aquí dice que él enseñaba en la sinagoga de ellos. Recuerde, lo dijimos cuando vimos Nehemías. Para establecer una sinagoga se necesitaban al menos 10 hombres, padres de familia, judíos que conocieran la tradición. Así que Jesús no iba solo a una sinagoga, Jesús iba a varias sinagogas. Y la característica principal de la sinagoga era que se leía los rollos, se leía la escritura y se explicaba la escritura. Así que la gente asistía. Incluso más de 2 veces a la semana y los días festivos también. Algo interesante es que había una costumbre llamada libertad de la sinagoga. La libertad de la sinagoga era que ellos permitían que invitados vinieran y leyeran el rollo y explicaran. Y así que Jesús le sacó ventaja a eso. Aprovechó ese escenario y iba compartiendo y enseñando. Nosotros sabemos por Lucas capítulo 4 versículo 18 que Lucas nos narra cómo Jesús entró en una sinagoga y lee este texto diciendo, el texto de Isaías 61, él dice, el Espíritu de Dios, y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente, se sentó y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y él comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esto. Así que Jesús estaba en la sinagoga, enseñándole en las sinagogas, y en las sinagogas, que el evangelio del reino, que el reino de los cielos había llegado y que lo que se había profetizado se había cumplido.
Así que Jesús estaba enseñando, y enseñaba diferente, como leímos en Mateo hace unas semanas atrás, como uno que tiene autoridad. Otra cosa que vemos a Jesús trabajando arduamente era proclamando el evangelio del reino. De hecho, la palabra proclamar en el griego habla de proclamación pública. Es decir, Jesús no se quedaba en las cuatro paredes de la sinagoga. Jesús no se quedaba en las cuatro paredes de la iglesia. Él salía también a las calles, a las carreteras, a los caminos, a los hogares, en cualquier lugar. Ahí estaba anunciando el evangelio del reino. Ahí estaba proclamando el evangelio del reino. Él estaba afirmando: Dios es el rey. Y ahora el rey ha llegado a la tierra con un nuevo reino. Estaba ofreciendo ese reino que requería una justicia mayor que la de los fariseos, que había una puerta estrecha por la cual había que entrar, y que Jesús era esa puerta estrecha, y que los que entraran por esa puerta tendrían vida eterna. Así que Jesús no solamente estaba cómodo en la iglesia, si se puede decir de alguna manera, Jesús también salía a proclamar. Así que yo quiero que usted vaya viendo cómo un obrero del reino, comprometido con el reino, trabaja arduamente, claro, aprendiendo en la iglesia, pero también proclamando fuera de la iglesia, llevando el evangelio al perdido. Un obrero del reino aprende de ese modelo. No se queda en la iglesia. Nosotros estamos siendo instruidos los domingos, ahora con los grupos de crecimiento en la semana, con el Instituto Bíblico Fidelis, pero nada de eso es para que se quede en nuestra cabeza. Eso es para que salgamos también a proclamar las buenas nuevas del reino. Así que él enseñaba, proclamaba y también sanaba. Me encanta que Mateo distingue dos tipos de enfermos o dos tipos de personas, enfermos y débiles. Algunos comentaristas dicen que los enfermos era una condición física externa y los débiles era una condición de desánimo interna. Y Jesús estaba ayudando a ambos. Lo que sabemos es que estos dos estaban necesitados. Jesús estaba ministrando las necesidades físicas que los fariseos habían rechazado. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Jesús, como dice el versículo 35, que es un eco del 4:23? Si usted lee el 4:23 de Mateo, el 4:23 dice las mismas palabras que estamos leyendo en el capítulo 9. El 4:23 dice: Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué Mateo quiere hacer énfasis de esto? ¿Por qué Jesús incluso hacía estos milagros? Bueno, sabemos que habrá muchas razones, pero hay dos razones en particular por las cuales Jesús estaba haciendo milagros. La primera razón era para validar su mensaje. ¿Ok? Más adelante, la semana próxima, vamos a ver que Jesús entonces empodera a los discípulos y los manda a hacer milagros. ¿Para qué? Para validar el mensaje. Para validar que ellos venían de parte de Dios. De hecho, los milagros de Jesús fueron fue el medio que Dios estableció en ese momento para convencer a mucha gente de que Él era el Mesías, el Dios prometido. ¿Usted recuerda a Nicodemo en Juan capítulo 3? ¿Qué dice Nicodemo al principio de sus palabras? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con ellos. Pero Jesús mismo lo dijo en Juan 10, en el capítulo 36. Él dice: ¿a quién el Padre santificó y envió al mundo? Vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creeréis, no me creeráis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que Jesús estaba haciendo milagros como una manera de validar que todo lo que se había profetizado del Mesías se cumplía en él. Jesús no era un milagrero como esos que vemos ahora, que andan por ahí haciendo milagros diciendo que hacen milagros para llenar su nombre y hacer su nombre famoso, sin ningún tipo de propósito. Sencillamente venga a la campaña de milagros de Filano, o pacte, da dinero para que él te haga milagros. No así Jesús.
Jesús no hacía milagros para llamar la atención de esa manera. Los milagros de Jesús tenían un propósito claro y era validar que Él era el Mesías. Solamente el Mesías iba a sanar un ciego de nacimiento. Solamente el Mesías podía resucitar a alguien de entre los muertos. Solamente el Mesías iba a echar fuera a los demonios, como leímos en Lucas. Así que el primer propósito era verificar su mensaje, pero también había un segundo propósito. Y es para mostrar el corazón compasivo de Dios. Jesús quería que esas personas que habían sido marginadas y rechazadas supieran que Dios estaba en medio de ellos. Jesús quería que esas personas supieran que Dios no era como los fariseos. Usted recuerda que los fariseos eran la referencia de piedad, pero los fariseos rechazaban a los enfermos y a los necesitados. Los fariseos no eran nada compasivo, nada de ayudar al necesitado. Cuando daban, lo hacían para que lo vieran. Cuando oraban, para que la gente se diera cuenta que oraban. Cuando ayunaban, para que la gente se diera cuenta que ayunaba. Así que ellos eran unos hipócritas, así lo llamó Jesús. Pero Jesús, cuando hacía los milagros, estaba diciéndole a la gente: Dios está cerca de ustedes. Dios está, y cada vez que tocaba a uno de esos enfermos sin esperanza, sin despreciados, malolientes, así como le contaba al principio de la historia, así en la misma condición de ese perro sarnoso que el veterinario encontró, cuando Jesús se le acercaba y tocaba y le decía: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, ¿qué usted cree que sentía esa persona que no tenía esperanza? Toda su vida iba a cambiar a partir de ese momento. Y Jesús le está diciendo: Dios se ha acercado y Dios ha venido a buscar lo despreciado y lo perdido. ¿Por qué? Porque Dios es un compasivo. Dios es Dios compasivo, hermanos. Y por eso usted ve en el versículo 36 que dice: y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas. Jesús no tenía que tocar a la gente si él quería para sanarlo. ¿No recuerda cuando vino el centurión y dijo: haz este milagro por mi criado? Y Jesús dijo: ¿qué? Vamos allá. Le dijo: no, tú no tienes que venir, da la palabra y él va a ser sano. Y Jesús se maravilló de la fe de este hombre. Pero escuche, cada vez que Jesús hizo un milagro, él quería de manera intencional mostrar su compasión, pero también su acercamiento al necesitado. En Mateo 8:3, él tocó al leproso. No tenía por qué tocarlo, lo tocó. Y tocarlo lo hacía él impuro. En Mateo 8:7 le dijo al centurión: yo voy a ir a tu casa. En Mateo 8:15 tocó a la suegra de Pedro para sanarla. En Mateo 9:1 dice que él le llamó al paralítico: hijo, tus pecados te han sido perdonados. En Mateo 9:10 él se sienta con los pecadores y los cobradores de impuestos, los despreciados por la sociedad. En Mateo 9:22 la mujer del flujo, cuando lo toca, él pudo haber seguido y la mujer se había quedado con su milagro. Pero ¿qué hizo Jesús? Él se detuvo para saber a quién le había hecho el milagro y para tener ese encuentro con esa mujer y decirle las palabras: tu fe te ha sanado. Le llamó hija también. En Mateo 9:26 él va a la casa de Jairo para resucitar a la hija de Jairo y la toma de la mano. En Mateo 9:29 él tocó los ojos de los ciegos y los sanó. ¿Cómo usted cree que se sintieron estos cuando tuvieron toda la atención, toda la empatía, todo el amor de Jesús? ¿Cómo usted cree que se sintieron? Ellos se sintieron acogidos, hermanos. Se sintieron amados, se sintieron perdonados, porque Jesús quería mostrarnos que tenía compasión por esta gente, como debemos de tenerlo los discípulos de Jesús. Así que un obrero del reino aprende del modelo de Jesús, trabajando arduamente como Jesús trabajó, pero teniendo también compasión como Jesús la tuvo. Y ese es nuestro segundo punto.
un obrero comprometido con el reino de Jesús, con el reino de los cielos. Así como Jesús mira con compasión a los necesitados. Mira con compasión a los necesitados. Versículo 36. Léalo en su Biblia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. A mí me encanta ver cómo Mateo quiere resaltar el hecho de que Jesús se detuvo a ver a la multitud. Jesús se detiene a ver a la multitud. Y no solamente a verlo, porque ahora yo lo veo a ustedes. Veo la multitud. Bueno, los presentes, la pequeña multitud. Pero Jesús vio más allá, Jesús vio la necesidad de la multitud. Jesús no era indiferente. Y es lo que Mateo quiere comunicarnos. Jesús no era indiferente a la necesidad de la gente. Si usted ve, aquí claramente nos enseña de que la compasión movía a Jesús. La compasión movía a Jesús. Cuando usted busca la definición de compasión en los diccionarios bíblicos, va a encontrar que dice uno que es afectado profundamente en su propio interior hasta las entrañas. Hasta las entrañas. Jesús tuvo compasión, pero no una compasión superficial. Con todo su interior, Jesús tuvo compasión. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que Jesús era movido en compasión a ver la necesidad. Eso no era un sentimiento superficial. Él sintió dolor por la gente, sintió empatía. Y esa es una expresión, esa compasión es una expresión de un atributo de Dios. Dios es clemente y compasivo, leíamos al principio del servicio en el Salmo 143. Mateo hace el énfasis de que este es el corazón de Jesús. De hecho, si usted se queda con nosotros viniendo en la serie, va a ver más adelante en el 14:14 de Mateo, que dice que a él, luego de desembarcar de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Usted va a ver luego en Mateo 15:32 que Jesús llama a los discípulos y le dice: tengo compasión de la multitud. La compasión es un atributo de Dios, hermanos. Y aquí lo vemos claro en Jesús. Su compasión era una manifestación de su amor. Y un amor que está interesado por sus hijos. Todo lo que Jesús hizo, la predicación en la sinagoga, la proclamación del evangelio del reino y los milagros, era movido por la compasión. Todo era movido por la compasión. Y mire lo que dice que Jesús vio. Jesús vio una condición deplorable. Léalo en el versículo 36 otra vez. Dice el versículo 36 que él vio que la multitud estaba angustiada y abatida como ovejas que no tienen pastor. Gente devastada, gente sin esperanza, gente con necesidad, gente totalmente desorientada, indefensos. Usted sabe lo grande de la cultura y del momento. ¿Quiénes ustedes creen que se llamaban ser los pastores de Israel? ¿A qué no me dicen? ¿Quiénes ustedes creen que se llamaban ser los pastores de Israel? Los fariseos. Los fariseos se llamaban los pastores de Israel y los escribas. Y ellos sencillamente no tenían un corazón compasivo. Así que Jesús por eso dice, los vio como ovejas que no tienen pastor. La compasión de Jesús era algo presente en cada uno de sus milagros. Él no hacía ningún milagro donde no estuviera presente su atributo, porque en esencia es lo que Él es. Esto de ovejas sin pastor es algo que vemos desde el Antiguo Testamento. Si usted quiere leer más de eso, vaya a Ezequiel 34. En el versículo 6 de Ezequiel 34 dice: mis ovejas, escuche, esto es Antiguo Testamento, mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni quien pregunte por ellas. Ese es el cuadro.
Sus pastores no estaban llevándolo a buenos pastos. Los pastores estaban cuidándola del peligro. No le quitaban sus cargas. Sus pastores lo que estaban era dándole una carga mayor que ellos no podían. Sus pastores eran indiferentes a la necesidad. Toda oveja sin pastor está vulnerable al peligro. Pero Jesús tuvo compasión. Jesús tuvo compasión. ¿Por qué? Porque no solamente eso es parte de un atributo de Él, sino porque Jesús es el buen pastor. En Juan 10, 11, 12 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor, a diferencia de los malos pastores, el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, no es el dueño de las ovejas, va a venir el lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiese sucedido si Jesús hubiese quedado en la sinagoga? Vengan, vengan, vengan. ¿Usted cree que los paralíticos hubiesen llegado? ¿Usted cree que los ciegos hubiesen llegado? ¿Usted cree que Mateo, el colector de impuestos, hubiese llegado? ¿Usted cree que Pedro, Andrés y los pescadores hubiesen llegado? No. Porque el buen pastor salió a buscar sus ovejas. Hermanos, la buena noticia es que en este texto no solo vemos el carácter de Dios claramente en Jesús, pero hay algo que viene a nuestras vidas a través de Jesús. Hermanos, usted le importa a Dios. Usted le importa a Dios. Dios es tu Padre, Dios es tu Dios y es un Padre compasivo. Pero lo mejor de todo es que tú le importas a Dios. Tus necesidades no son indiferentes ante los ojos de Dios. Quizás tú te has pensado, tú te has llegado a creer, bueno, yo no le importo a nadie. O tú has pensado, bueno, Dios se olvidó de mí. No, eso es una mentira. Le importas a Dios. No solo que le importas, sino que por su compasión Él mostró a su Hijo y lo envió al mundo a morir en la cruz y cargar con todo tu pecado, de manera que ahora tú puedas tener una relación con Dios por medio de Cristo. Te sacó de la peor condición posible. Hermanos, tú le importas a Dios. Y Dios no es indiferente a tu necesidad. Dios es un Dios compasivo. Y Dios es un Padre bueno, justo, fiel. No como ningún padre que tú te imagines en la tierra que tú hayas tenido. Ni bueno ni malo. Él excede cualquier expectativa. Y le importas. ¿Eso no es una buena noticia? Pero también, para llevarlo al contexto del sermón, Dios nos está llamando a tener y a mostrar compasión por la multitud. En la multitud ahí usted va a encontrar a sus amigos. En la multitud ahí usted va a encontrar a sus familiares. Dentro de la multitud probablemente hayan vecinos, compañeros de trabajo, gente con quien te llevas bien, gente con quien no te llevas bien. Pero un obrero del reino, un cristiano, no solamente está llamado a trabajar arduamente, sino también a mostrar el corazón compasivo de Jesús. Mire lo que pasa, y muchas de nuestras iglesias hemos pecado en ese sentido. El problema es que nosotros, al no entender la gracia que hemos recibido en su magnitud, no somos capaces de extenderle gracia cuando alguien falla, cuando alguien peca. Cuando alguien peca contra nosotros, no, nosotros sencillamente respondemos con toda la ira, con todo el impulso de rechazo posible, tristemente a veces dentro de la congregación. Yo sé del testimonio de algunos de ustedes que han venido de congregaciones y han sido heridos en sus congregaciones. Y tristemente es la falta de entendimiento de lo que hemos recibido por gracia. Pero si hay algo que debe de caracterizar a un cristiano, hermanos, es un corazón compasivo. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo compasión por nosotros. Cristo nos vio y nos encontró en la peor condición, en lo peor, en el estado de putrefacto. ¿Recuerda la historia del perro? Un perro rechazado, maloliente, desnutrido, con sarnas, con llagas, temeroso. Y este médico veterinario lo toma, lo sana, le da vitamina, lo alimenta, le pone un nombre. Cristo hizo más que eso.
A veces solamente nosotros mostramos compasión con aquellos que nos caen bien, con aquellos que aceptan nuestros mensajes. No, hermanos, estamos llamados a mostrar compasión a todos. Un cristiano no debe de ser, y un obrero del reino no debe ser alguien que la gente sienta temor de acercarse. Tiene que ser alguien que ha entendido que ha sido salvo por gracia y que Dios ha movido todo lo pecaminoso y todos sus pecados y todo obstáculo que lo impidía acercarse a Dios. Cristo lo ha removido y que lo que es por gracia, y debe de aprender a extender gracia a otro. Debe modelar ese carácter compasivo, empático que Jesús mostró. Así que primero, un obrero del reino trabaja arduamente en el reino. No hay cristianos, no debe de haber cristianos haraganes, vagos. Un obrero del reino también mira con compasión a los necesitados. Y finalmente, versículos 37 y 38, un obrero a tiempo completo del reino está comprometido con la causa del reino. Lee el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, vio a la multitud y les dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A mí me encanta ver cómo Jesús, lo dije al principio, viene transicionando de hacer solo milagros, de hacer milagros acompañado con sus discípulos o ministerio, y ahora empezar a empoderar a sus discípulos. Y decirle, hay que pedir a Dios. Él conoce la necesidad. Él conoce la necesidad de la gente, así que ruéguenle al Señor de la mies que envíe obrero a la mies. ¿No le llama la atención que Él no dice, oren por la mies? Él dice, oren por obreros. Yo conozco la mies y le digo que la mies está lista. Lo que hay es pocos obreros. Lo que hay es poca gente comprometida con la causa. Pero la mies, miren hacia afuera, miren en su trabajo, miren en su familia, miren en su vecindario. Cuando ustedes van de compra, cuando están en un restaurante, miren. La mies está lista, se lo digo yo. Eso está diciendo Jesús, en pocas palabras. Lo que no hay son hombres y mujeres, muchos comprometidos con la causa de Cristo. Y Jesús lo está invitando a los discípulos a ser parte de la solución. Hay un problema, la mies está lista, pero una mies es una multitud con necesidad. Es una multitud que está desesperada. Léalo, versículo anterior, angustiada y abatida. Hermanos, tenemos que vivir comprometidos con la causa. Pero para estar comprometidos tenemos que ver el corazón de Dios. Y lo primero que nos enseña Dios es que Él le importa la mies. A Él le importa. Tenemos que estar conscientes de que a Dios le importa su obra. Le importa tanto que dio a su Hijo. Si a mi Dios, si a mi Señor le importa, yo que soy su siervo, me debo importar también. Jesús vio a la multitud y vio la necesidad. Y Jesús quería que ellos vieran la necesidad y que Jesús estaba movido en compasión. Eso no está pasando aquí superficialmente. Aquí está pasando un acto donde Jesús le está transfiriendo a ellos sus emociones ante la realidad que está viendo. Gente desesperada, gente angustiada, hermanos. Y Jesús quiere que ellos estén conscientes de esa necesidad. No solo de que son muchos para que se abrumen, sino de que hay una condición que tiene esa multitud. Esa multitud está muerta espiritualmente. Esa multitud está enemistada con Dios. Esa multitud está bajo los designios del diablo. Esa multitud está viviendo conforme los deseos de su corazón, los deseos de su carne, y que tiene como consecuencia un veredicto de condenación eterna. Y Jesús dice, oren al Señor, que conoce la condición y que conoce la mies, para que envíe obreros para que alcancen la mies. Yo debo de estar consciente de que a Dios le importa su obra. Y segundo, yo debo de estar consciente de la magnitud de la necesidad.
Hermanos, cada vez que usted va a un restaurante, cada vez que usted interactúa con un familiar que no conoce a Cristo, cada vez que usted está en un mall, en una tienda, y usted está viendo gente sin Cristo, son gente muertas espiritualmente. Y Juan 3:36 dice que la ira de Dios está sobre ellos. Y Dios nos ha empoderado a nosotros con el único mensaje que puede cambiar esa realidad. La razón por la que muchos de nosotros no estamos comprometidos con la obra de Dios es porque no nos hemos detenido a ver la multitud y su necesidad. Estamos tan enfocados en nosotros. Estamos tan enfocados en nuestra burbuja, en mis propios intereses, y no muchas veces en la necesidad latente que tenemos delante de proclamar el Evangelio. Pero no es suficiente, hermanos, con estar consciente. Jesús lo está invitando a involucrarse. Léalo. Versículo 38. Cuando Jesús le dice, por tanto, rogad, cuando Jesús lo está invitando a orar, Jesús lo está involucrando. Jesús le está diciendo, oren. Aquí nosotros hasta hoy sabemos que Jesús lo está invitando a orar. Pero la semana próxima, si usted viene, usted va a ver que Jesús no solamente ya lo involucra en oración, sino que le dice, vayan. Y mire cómo Jesús le dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Quizás usted dice, bueno, pastor, yo no voy a ir, pero yo puedo orar. Bueno, empiece orando por lo menos. Porque probablemente usted sabe que usted puede ser la respuesta a esa oración. Y esa es la otra parte del involucramiento. Probablemente usted está orando, Señor, manda obreros, manda obreros, manda obreros. ¿Y qué si usted es la respuesta? ¿Y qué si usted es la respuesta? Señor, manda a alguien que le comparte el evangelio a fulano. ¿Y qué si usted es la respuesta? Señor, mira a fulana que no conoce de Cristo. Usted tiene el teléfono, pero si usted puede ser la respuesta, llámese, hermano, y compártele el evangelio. Si lo rechaza, bueno, siga leyendo el capítulo 10, que Jesús da algunas instrucciones de qué hacer con quienes rechazan el evangelio. Pero mientras tanto, sea obediente. Usted debe ser y puede ser la respuesta. Así que, hermanos, gran parte de la misión de Cristo, hermanos, estuvo en ver la necesidad de la gente y suplirla. Pero le digo una cosa, esa misión no es solo de Cristo, es de la iglesia. La misión inicia nosotros viendo esa multitud también perdida, viendo el Dios que nos ha llamado, cómo nos ha llamado, y la multitud de necesidad, y recordarnos que nosotros estábamos ahí, hermanos. Hermano, nunca rechace a alguien que esté rechazando el evangelio, porque usted estaba ahí, usted estuvo ahí. Muéstrele compasión y sea la gente que permita por su vida probablemente que conozca el evangelio. El llamado es para todos, hermanos. Es para usted, es para mí. Si eres cristiano, Dios te está llamando. Y el llamado al cristianismo, a la fe cristiana, no es para perezosos. Es para gente que pone en acción, en obediencia a lo que Dios nos ha encomendado, el ministerio de la reconciliación. Así que aprendamos del ejemplo de Jesús. Él fue esforzado, diligente. Él dejó su zona de confort. Él vino a servirnos sacrificialmente. Es el primer obrero del reino. Y nosotros estamos llamados a seguir su ejemplo. Mire su compasión mostrada a la multitud, y mostremos compasión. Pero también comprometámonos con la obra del reino, hermanos. Nuestro llamado a ser obreros del reino es un llamado a tiempo completo. A veces nosotros tenemos la idea de que los que trabajan en la iglesia son los únicos que tienen llamado a tiempo completo. No, hermanos. El llamado del cristiano es un llamado a tiempo completo. Y tristemente nosotros nos hemos bebido el culé, como dicen. No hemos tragado el cuento de que luego de que tú llegas a cierta edad, llegaste a 65, la sociedad te dice retírate. Eso funciona en la sociedad, pero no en la fe cristiana, hermanos. Usted tiene 65, usted está llamado al tiempo completo. Usted tiene 15, usted tiene 20, usted tiene 80. Usted en cada etapa de su vida está llamado a tiempo completo. En Cristo no hay retiro, hermanos. Usted sabe cuándo usted se va a retirar, cuando Cristo venga o lo mande a buscar.
Cuando usted esté en el trabajo, sea un obrero del reino a tiempo completo. Cuando usted esté en la casa, sea un obrero del reino a tiempo completo. Si usted está criando a sus hijos, sirviéndole a su esposo, sea un obrero a tiempo completo. Si usted está amando y cuidando y proveyendo para su hogar, sea un obrero del reino a tiempo completo. Cuando usted esté con la familia, cuando usted esté en la universidad, cuando estás en un restaurante, sea un obrero del reino a tiempo completo. Cuando estás en una boda o en un funeral, si usted está haciendo ejercicio y tiene gente al lado, sea obrero del reino a tiempo completo. Cuando usted sale de compra, cuando estás en una actividad social, cuando te vas de vacaciones, sea un obrero del reino a tiempo completo, porque todo lo que usted haga y todo lo que usted respira es el resultado de lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando usted sale por ahí, usted no se quita el traje de cristiano, y si se lo quita, grave error. Usted es cristiano todo el tiempo. No cuando usted viene a la iglesia solamente. Es el lunes mañana. Cuando usted está en esas conversaciones con su compañero o compañera de trabajo. Cuando usted está hablando con la persona que usted no soporta. Cuando usted tiene que extender perdón a quien te ha herido. Cuando tú tienes que sanar la herida de alguien a quien tú heriste. Cuando tú tienes que hablarle de Cristo al que tú sabes que está perdido. El llamado del cristiano es un llamado a tiempo completo. Cristo lo modeló y nosotros somos sus seguidores, hermanos. Nosotros no seguimos a Cristo con condiciones. Sea un obrero del reino a tiempo completo, porque tenemos un nuevo rey, un nuevo reino, y el único mensaje que va a hacer que una persona entre al reino. Así que donde quiera que usted se mueva, le digo que donde quiera que usted se mueva, usted va a encontrar ovejas sin pastor. Seguro. Órele al Señor, ya sea que le dé la valentía, ya sea que le dé las palabras, ya sea que le dé la sabiduría para asumir esta responsabilidad. Pero usted es el llamado a introducirle a Cristo a esa persona que no tiene pastor. Hermanos, ¿usted recuerda la historia del perro? El doctor tomó el perro, lo limpió, lo sanó, le dio alimentos, le puso todas sus vacunas. ¿Usted sabe qué pasó con el perro de la historia del principio? El perro empezó a florecer, hermanos. El perro empezó a ponerse hermoso, hermanos. Y sus amigos, los amigos del doctor, del veterinario, empezaron a elogiar al doctor por el perro. Y querían el perro. Y le dijeron, ¿cuánto cuesta el perro? Te lo compro. Y el doctor le dijo, no, ese perro es un perro especial. Pero te lo compro, tú tienes muchos perros. Tú puedes comprar el perro que tú quieras y te dejan perros. No, pero este perro es especial. Así que el perro era el centro de atención en la casa cuando los amigos visitaban al doctor. Cuando tocaba la puerta, cuando el doctor llegaba, el perro era el primero en darle la bienvenida. Cuando el doctor se iba, el perro se quedaba triste. Pero ese perro estaba hermoso, peludo, hermoso. Ya se le habían sanado sus heridas, sus llagas, le habían puesto nombre. Un día el doctor se descuidó y el veterinario dejó la puerta abierta. ¿Y usted sabe qué pasó? El perro se fue. Se le fue el perro. Y el doctor se preocupó tanto que salió a buscar el perro y a llamar a sus amigos. ¿Alguno de ustedes ha visto el perro? Nadie ha visto el perro. Puso letreros en la calle, salió a buscar el perro, a poner recompensa por el perro. Nadie sabía dónde estaba el perro. El perro se había ido, el doctor sentía tristeza y llegó a pensar, wow, qué perro tan ingrato. Después de haberlo curado, sanado, alimentado, haberle puesto nombre, se me va el perro. Pasaron 3 días, hermanos. Y al tercer día, él estaba recostado en su cama. Y él escucha que alguien raspa la puerta. ¿Qué usted cree que él pensó? Lo mismo que usted pensó, el perro. Así que él se despierta. Sale corriendo a la puerta. Y cuando abre la puerta, encontró a su perro con 5 perros sarnosos más.
La enseñanza del perro es esta, hermanos. Cristo lo salvó, usted, hermanos. Cristo perdonó, sanó cada una de sus heridas. Le dio nombre. Le ha salvado. Pero allá afuera hay cientos y cientos de personas en una condición peor a la de los perros. Y Dios nos ha llamado a ir y alcanzar a aquellos que no conocen y que andan como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, los obreros del reino, los cristianos, estamos llamados a vivir a tiempo completo como Cristo lo hizo.